Hola chicos, ¿cómo están? En este video les quiero enseñar qué herramientas utilicé para crear un video comercial de televisión para una marca reconocida, una marca de lujo. Les voy a enseñar qué herramientas utilicé, cómo las utilicé y cómo hice la composición para hacer un video como el que van a ver ahora. Y ese video quedó increíble, entendiendo que utilizamos solamente herramientas de inteligencia artificial y unos pocos minutos o unas pocas horas para poder crear este video. Yo les voy a enseñar cuáles fueron las herramientas que utilicé para crear las imágenes y para crear los videos. Aquí en un comentario fijado yo les voy a dejar un enlace para que ustedes se puedan descargar una carpeta con todas las imágenes que yo hice y generé para este comercial, con todos los videos que se generaron. Yo les dejo por aquí toda esta información para que cuando ustedes hagan el mismo ejercicio, ustedes me dejan en los comentarios, me dejan el enlace hacia el video que ustedes crearon, hacia el contenido que ustedes crearon, para que lo podamos discutir aquí y para que podamos ver los resultados que obtiene cada quien. Así que bueno, sin más, vamos a ir a mi pantalla y les voy a enseñar la primera herramienta. Voy a hacer un paréntesis para decir que este video realmente es una continuación o un complemento del video anterior, este video que está aquí. En el video anterior les enseñé paso a paso cómo crear un video largo en formato vertical y en formato de animación, así como el video que están viendo exactamente de mi lado derecho. Ese video lo creamos en el video pasado, hicimos un paso a paso, herramientas, todo esto. Pero ahora en este caso hicimos un video de forma más realista con personas humanas creadas todos por inteligencia artificial para un comercial de televisión en formato horizontal. Así que bueno, sin más, nos vamos a ir a la pantalla. Y ahora aquí en mi pantalla, como ustedes ven, yo utilicé únicamente para crear las imágenes, utilicé la herramienta de Google Labs. Todos los enlaces los van a encontrar abajo en la descripción o en los comentarios. Van a encontrar toda la información que ustedes necesitan para crear este tipo de contenido. Ahora bien, fíjense que también les dejé por aquí los prompts. Les digo que los prompts es muy importante que estén en inglés. En inglés está confirmado que pueden utilizar o pueden recibir mejores resultados a la hora de crear las imágenes. Lo pueden hacer en cualquier idioma, lo pueden hacer en español, en portugués, en francés, en lo que ustedes quieran, pero en inglés definitivamente hace un mejor resultado. Ahora bien, ¿dónde empieza todo esto? Todo esto empieza desde un análisis de marca hacia la marca Gucci. ¿Qué pasa con la marca Gucci? Pues nosotros conocemos lo que conocemos de la marca Gucci, simplemente que es una marca bastante lujosa, bastante costosa, que tiene unas ciertas características entre rojo, verde, es una marca italiana, todo esto, pero no sabemos a ciencia cierta en detalle cómo es la composición de imagen gráfica y cómo es toda la composición audiovisual que pueda tener esta marca detrás, como lo puede ser su estética, su ambientación. Entonces, fíjense, para poder hacer esto utilizamos a nuestro gran amigo ChatGPT y utilicé este prompt que está aquí, es un prompt sencillo. Yo hice todo esto de manera sencilla para que ustedes puedan poder replicarlo en sus casas, en sus lugares, para que ustedes puedan replicarlo de manera sencilla. Lo utilicé herramientas completamente gratis para que ustedes también lo puedan replicar. Las personas que utilicen herramientas de pago, pues excelente, porque van a tener mejores resultados. Así que el prompt dice: dame un detalle del branding sobre la marca Gucci, elementos predominantes, estilo de música, estilo de ambientación, estilo de colores y todo lo que consideres relevante a la marca. Simple, ¿ok? ¿Qué nos va a entregar él? Nos entregó una identidad de marca, la marca Gucci, cuándo fue creada, el director creativo, esencia de la marca, palabras clave, ecléctica, provocadora, maximalista. Sobre todo esto es importante, maximalista. Es por eso es que esas fotos así con tigres y con colores y con opulencia, todo esto, por eso es que las imágenes están enfocadas en ello, porque todos estos detalles son importantes para capturar en esencia todo lo que representa
la marca, bien sea la marca Gucci o bien sea cualquier marca con las cuales ustedes quieran trabajar o con la marca que ustedes quieran crear contenido, si es inclusive para sus marcas personales. Él también nos entregó algo de estética visual y elementos predominantes, la paleta de colores que son verde oscuro, rojo, el dorado y negro. Toda la marca gira en torno a esa paleta de colores. Estilo actual, tonos tierra, beige, burdeos marfil, blanco crudo, verde oliva, estallidos de color, utilizando con frecuencia en accesorios y campañas rosado neón, importante, púrpura, azul celeste. Eso ya es como más específico, ¿no? Elementos visuales icónicos, el monograma GG, que es de la marca Gucci, pantalones clásicos con diamante, franjas verdes, bueno, hay una cantidad de cosas. Fíjense, esto es importante, motivos recurrentes, serpientes, tigres, abejas y gatos. Es por eso que en este comercial ustedes vieron tigres presentes en esta composición. Estilo de ambientación, mansiones italianas decadentes o vintage. Qué interesante esto. Fíjense que ChatGPT nos dio toda una radiografía de cómo debe estructurarse esta marca y cómo se comporta la marca realmente, ¿ok? Así que aquí vamos a continuar. Estilo de música, electrónica suave y experimental, dream pop, sintetizadores, ambient clásicos, vintage, en pasarela desde el trap hasta la ópera, en pasarelas desde trap hasta ópera, o sea, es bastante amplio, ¿ok? Así que por eso todo esto es importante, porque el video inclusive también tiene música y esa música también fue creada por inteligencia artificial. Hubo cuatro factores importantes: el análisis de la marca, la creación de las imágenes, la creación de los videos y la creación de la música. Posteriormente, en el quinto paso está la edición, pero ya eso es completamente libre, así como lo dije en el video anterior. Ese va a ser el editor de video que ustedes mejor utilicen, el editor de video que ustedes mejor se adapten, ¿ok? Tienen Canva, CapCut, Premiere, DaVinci, en fin, muchísimos. A partir de aquí fue que se creó este comercial para televisión, este comercial en formato horizontal. Ahora bien, vámonos a Google Labs, que fue la herramienta que yo utilicé para sacar todas las imágenes. Fíjense que recuerden cuando ChatGPT nos dijo lo del tigre, lo de los animales, que tenían unas mansiones con luz tenue. Fíjense qué interesante aquí esta chica con acostada con el tigre. Fíjense la ropa, miren las manos. Los detalles son bastante importantes porque antes las inteligencias, si ustedes recuerdan, hace como 2 años más o menos, las inteligencias artificiales no generaban bien los cuerpos humanos y sobre todo las manos eran muy feas. Esta fue una imagen que yo saqué de las primeras imágenes, primeritas imágenes, aquí vi, de las primeras imágenes que saqué con inteligencia artificial. La verdad que eran muy deplorables, eran terribles. Y ahora podemos sacar una foto como esta, con esta calidad de detalle. Fíjense la mano de la chica como está sujetando la taza, el detalle de los zarcillos, de la mirada, de los ojos, sobre todo de las luces. Como fíjense la luz en los ojos, cómo es simétrico todo. O sea, realmente las herramientas han evolucionado muchísimo. Así que bueno, aquí hay otras imágenes que generamos por aquí. Ustedes van a ver también a la chica que está sentada en un sillón de color verde. Fíjense los accesorios de Gucci como están, el monograma del cual nos hablaba ChatGPT. ¿Qué más podemos ver aquí? Miren esta también. Esta está espectacular, me parece, con los tonos rosa que también nos habló ChatGPT. Ok, vamos a continuar entonces con las herramientas para optimizar las imágenes. Estas imágenes tienen un tamaño, tienen unas dimensiones, está bien. Sin embargo, ustedes pueden utilizar esta herramienta que también lo enseñé en el video anterior. En el video anterior está esto, pero al detalle. Ahorita estamos haciendo como un repaso general, porque este es otro estilo de video utilizando la misma estructura y los mismos pasos para hacer el video anterior que fue animado y para hacer este video que es realista.
esta es la herramienta que se llama Pixelcut. Esta herramienta lo que te va a ayudar es a arrastrar una imagen y convertirla en una imagen de mayor calidad. Ok, por ejemplo, no sé, vamos a mostrarles esta imagen, ok, que fue la que saqué, que fue la de esta chica. La vamos a arrastrar hasta la aplicación y fíjense que con simplemente colocarla, él ya automáticamente le está aumentando 2 veces su calidad. Miren, aquí ustedes pueden ver el antes y un después. La verdad es que ahorita no tiene como mucha diferencia porque ya la imagen estaba optimizada, ¿no? Pero fíjense que miren el color como se pone más intenso el después, ¿no? Este es el después y este es el antes. Antes se ve un poco más clarito, le aumenta un poco la resolución. Entonces, luego de que ustedes utilicen esta herramienta para aumentar la resolución, yo utilicé 3 herramientas para generar videos. ¿Cuáles son estas herramientas? La primera que tenemos es One. Me parece que trae unos efectos buenísimos y unos detalles en video muy buenos. Fíjense que también yo había creado esta imagen de esta chica con unos lentes y miren el nivel de detalle que pudo sacar este generador de videos. Un video de 6 segundos. Miren el movimiento inclusive del cabello, de su hombro. Inclusive fíjense el fondo, miren las velas del fondo se está moviendo, ¿sí? Miren la luz, la calidad de la luz es increíble. Ya ustedes saben que aquí aparece una pequeña marca de agua. Ya en el video anterior les comenté cómo eliminar o cómo prescindir de esa marca de agua haciendo efectos en la edición de video. La siguiente herramienta es Kling. Si ustedes van a Kling, ustedes van a hacer el mismo procedimiento. Pueden utilizar Kling para generar estos videos y van a obtener unos resultados también increíbles. Lo que me gusta mucho de Kling es que aquí en esta parte donde dice los presets, ustedes pueden colocar aquí y aquí tienen movimientos de cámara, donde la cámara puede moverse así como, miren, como lo están viendo aquí en este ejemplo, que es la cámara que gira alrededor del personaje. Aquí tienen una cámara donde está estática y el personaje se está moviendo. Aquí tienen una cámara, un efecto de cámara donde la cámara está también en movimiento. Aquí hace zoom hacia afuera, aquí hace zoom hacia adentro y tiene otro movimiento de cámara aquí. Seguimiento del objeto. Entonces, todos estos efectos son interesantes para que ustedes mejoren la calidad de ese video que ustedes van a hacer. Aquí también hice el de la chica que se está moviendo. Fíjense que está bien interesante. Él generó una chica distinta. Sin embargo, también me parece que es un video de mucha calidad. ¿Ok? Recuerden que les recomendé en el video anterior, les recomendé que ustedes pueden tener unas 5 o 6 cuentas en cada una de estas herramientas para que ustedes puedan aprovechar los créditos que dan a diario. Entonces, con tener esa cantidad de cuentas, por supuesto que van a poder hacer y muchísimos más videos completos y videos largos que pueden hacer sin ningún tipo de problema. La otra herramienta que utilicé es Hailuo. Me parece que Hailuo saca unos efectos y unos movimientos increíbles. Fíjense que aquí esto fue parte de los videos del video anterior que yo hice. Este video, miren la calidad que hace esto. De verdad que esto es fabuloso lo que hace, los efectos que hace esta herramienta. Esta herramienta también te da, al suscribirte o al registrarte por primera vez, te da 100 créditos y si no me equivoco te recupera los créditos a diario. El tema es que estos créditos son suficientes para alternar entre las 3 plataformas. Puedes hacer muchísimos clips de video y puedes hacer el video completo juntando todos esos clips que ya lo vamos a ver en la parte de la edición. Por último viene la parte de la música. La herramienta que yo utilicé para hacer la música es Suno. Si ustedes ven aquí, vamos a irnos aquí a Suno. Ustedes pueden crear música completamente gratis sin ningún tipo de inconveniente. Ustedes tienen una cantidad de créditos para utilizarlo. Cada canción se consume como 10 créditos más o menos. Y todos los días se renuevan los créditos, así que esto es suficiente para crear las canciones.
¿Por qué fue que yo utilicé Suno? Porque en Suno yo le puedo colocar exactamente los mismos parámetros que me dio ChatGPT aquí con el tema de la música. Recuerdan que aquí me puso electrónica suave, experimental, inclusive me puso en pasarelas trap y no sé qué. Bueno, miren aquí está perfectamente la música. Se las voy a poner play aquí. Esta fue la música que yo utilicé. Esta fue la música que yo utilicé para crear ese anuncio. Y por último viene la parte de la edición. Recuerdan que yo les comenté que aquí en la edición pues es completamente libre. Ustedes pueden utilizar el software que mejor se adapte a su trabajo, con el software que ustedes ya estén acostumbrados. Eso es completamente libre. No hay un software que haga mejor trabajo que otro. Este video está editado de una manera extremadamente simple, extremadamente, completamente libre, sin efectos, sin nada, sin ningún tipo de cosas, porque mientras más minimalista este tipo de comerciales se va a desenvolver mucho mejor. Cuando ustedes editen, cuando ustedes crean contenido y cuando ustedes hacen piezas audiovisuales como esta, siempre tienen que tener muy presente la música, los cortes de la música, porque siempre va a dar un efecto mucho más envolvente, ¿sí? Entonces fíjense que cuando el video va rodando, justamente aquí hay una transición, justamente aquí hay una transición, justamente hay una transición. Todos esos golpes de música es lo que iban dando los cambios de las escenas. Entonces, para que al final nosotros tuviéramos un resultado final como este que está aquí. Fíjense que fue increíble. De hecho, le hice muy poco trabajo de color, para que el video fuese más fluido. Todo esto se le puede hacer muchísimas más cosas a este video, se le puede hacer muchísimo trabajo, por supuesto que sí. Sin embargo, para poder enseñarles a ustedes de una forma rápida y práctica, lo dejé bastante simple a la hora de editar. Y como por supuesto lo son normalmente estas marcas de lujo, que ellos simplemente nunca se ríen, nunca hacen nada, son unos comerciales muy sobrios pero que transmiten mucho. Entonces bueno, la idea también de eso para crear este video fue así. Así que bueno, muchachos, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Recuerden ver el video anterior, este video que está aquí. Ahí les explico con más detalle cada una de las plataformas que les mostré aquí en este video. Ustedes lo van a poder ir paso a paso. Si lo tienen que volver a ver, lo vuelven a ver. Suscríbanse y denle like, porque por supuesto no les cuesta nada y eso me ayuda muchísimo. Ustedes no tienen idea cómo me ayuda eso para crear mucho más contenido como este. Así que no se pierdan el próximo video y nos vemos en la próxima.